anestesiología y anestesia veterinaria. Hoy vamos a conversar sobre temas fundamentales en medicina veterinaria quirúrgica, como nudos y ligaduras, materiales y patrones de sutura, evaluación preanestésica, técnicas anestésicas, toma de decisiones y comunicación ética con los tutores. Sí, también vamos a hablar sobre cómo elegir el mejor material de sutura según el tipo de tejido, errores anestésicos frecuentes y situaciones reales que pueden presentarse dentro del quirófano. Bien, todo esto va a estar basado en literatura actualizada de cirugía veterinaria y anestesiología, como también vamos a hablar un poco de protocolos utilizados en pequeños animales. Yo les quiero comentar sobre nudos y ligaduras. Primero debemos diferenciar entre un nudo quirúrgico y una ligadura. El nudo quirúrgico es la técnica realizada para asegurar una sutura y mantener unidos los tejidos. En cambio, la ligadura tiene como objetivo ocluir vasos sanguíneos o estructuras tubulares para evitar hemorragias o fugas. Exacto, y por ejemplo, durante una ovariohisterectomía se pueden realizar las ligaduras sobre los pedículos ováricos o también sobre el cuerpo uterino para evitar el sangrado. Y claro, las ligaduras pueden realizarse de forma manual o instrumental. Manualmente existe mayor sensibilidad táctil y precisión, mientras que con instrumental se facilita el acceso a zonas más profundas y se reduce el tiempo quirúrgico. Y bueno, chicos, ¿no saben si acerca de estas aplicaciones de las ligaduras hay lugares que son más comunes, como por ejemplo los conductos de los vasos espermáticos, también los pedículos ováricos, que se trata de estructuras como arterias, venas y tejidos de sostén, así también como los vasos sanguíneos en general? Ahora, Vale, ¿podrías comentarnos sobre los nudos que se utilizan más en nuestra carrera? Sí, no sé si sabían que entre los nudos que más se utilizan es el nudo cuadrado, el nudo de cirujano y el nudo deslizante. Es muy cierto, en veterinaria resulta fundamental evitar el exceso de tensión porque puede provocar necrosis tisular o falla de sutura. Ya, yo les voy a comentar un poco de material de sutura. La historia de las suturas comenzaron como materiales naturales. Pueden ser como lino, seda o intestinos de animales, conocidos como el catnip. No sé si lo conocen. Actualmente se utilizan materiales sintéticos mucho más seguros y predecibles. Además, quiero mencionar que las suturas se clasifican principalmente en absorbibles y inabsorbibles. Así es, las absorbibles como la poligractina 910 o la polidioxonona son degradadas por el organismo y son ideales para órganos internos. Sí, y es importante recordar que las no absorbibles, en cambio como el nylon o el polipropileno, mantienen la fuerza tensil durante más tiempo y además suelen utilizarse más en piel. Sí, no menos así también conoces que también existen los monofilamentos y los multifilamentos. Sí, vale, yo sé ciertas características sobre los monofilamentos que tienen menor capilaridad, es decir, menor capacidad de absorber y retener líquidos. También hay un menor riesgo de infección y tiene más memoria. Y también por otro lado el multifilamento es más flexible y fácil de manipular, aunque puede favorecer negativamente a la acumulación bacteriana. Además, como otros conceptos importantes que debemos saber es que el calibre, la capilaridad, la memoria y la fuerza tensil que tienen esos. Es importante saber que la elección del material se va a escoger dependiendo del tejido y la velocidad de cicatrización, como también si va a haber presencia de contaminación. Eso es verdad. Por ejemplo, si se va a usar el intestino, es mejor usar un absorbible monofilamento. Si se va a usar una sutura en piel, es mejor usar nylon no absorbible, y para vasos es mejor usar polipropileno. Bueno chicos, ahora quiero comentarles un poco sobre los patrones de sutura. No sé si sabía que se dividen entre continuos y discontinuos. Cami, creo que tú sabes un poco más. Sí, o sea, acerca de los discontinuos es que estos utilizan un nodo por cada punto, por lo que son más seguros, debido a que si un punto falla, el resto permanece intacto. Dame, ¿tú sabes acerca de los continuos largos? Sí, yo sé que los continuos en cambio utilizan una sola hebra y en cambio son más rápidos y por lo tanto distribuyen mejor la tensión y usan menos material. Sí, y algunos de los ejemplos de los discontinuos son el simple interrumpido, el colchonero horizontal y el punto en X. Claro, además, como otros ejemplos de continuos,
existe siempre continuo, Ford, ¿vale? No sé. Ford Reverdale. Ajá. Y el Cushing. Romy, tal vez. Sí, bueno, otro dato importante que podemos mencionar es que los patrones invaginantes como el Cushing utilizan vísceras huecas como intestino o vejiga. Guille, no sé si tú sabes otro dato. Sí, en la piel generalmente se requiere usar discontinuos, mientras que en tejidos internos se prefiere utilizar los continuos absorbibles. Bueno, ahora quisiera hablarles sobre cómo se realizarían las suturas en piel, tejido subcutáneo, aponeurosis y fascias. Claro, bueno, para piel generalmente se utilizan suturas no absorbibles como nylon o polipropileno. ¿Por qué? Bueno, porque mantienen una buena fuerza tensil y permiten retirar los puntos posteriormente. Además, debemos saber que la piel está expuesta al ambiente y soporta tensión. Por eso necesitamos materiales resistentes. Ya, bueno, no sé si ustedes saben cuál es la aguja más utilizada, pero bueno, la aguja más utilizada en piel es la aguja cortante o triangular, ya que atraviesa mejor los tejidos firmes. Y bueno, el patrón más común dentro de estos tejidos es el simple interrumpido, debido a que permite una buena posición de los bordes o una mayor aproximación, lo que le brinda seguridad a la sutura como tal. Sí, Carmen, pero aparte igual podemos ocupar otros patrones como son el colchonero horizontal, el colchonero vertical o el Ford Reverdale. Mientras que en el tejido subcutáneo normalmente se suele utilizar suturas absorbibles como la polilactina 910. Sí, Guille, además sabías que el objetivo como de realizar esta sutura es disminuir los espacios muertos y reducir la tensión sobre la piel. Eso es interesante. Bueno, y también tenemos en la aponeurosis y fascias. En cambio, para esta se requiere una alta resistencia tensa. También no tenemos que olvidar que por eso suelen utilizarse materiales absorbibles de larga duración como la polidaxonol. Ya. Bueno, otro tipo de aguja de los que yo también quería mencionar es la taper cut, la cual disminuye el trauma y mejora la penetración. Bueno, y acerca de los patrones que más se utilizan son el simple continuo y el simple interno. Sí, es importante tomar en cuenta toda esta información porque una mala elección puede provocar dehiscencia de los puntos o hernias postquirúrgicas. Es por esto que siempre se debe de considerar los siguientes puntos, que va a ser tiempo de cicatrización, tensión del tejido, riesgo de infección y reacción inflamatoria. Listo. Otro punto que me gustaría informarles es sobre la evaluación preanestésica. Esto es muy importante porque nos permite disminuir el riesgo anestésico y quirúrgico. Sí, aquí es importante mencionar que se debe incluir desde el examen físico hasta un hemograma, una bioquímica, hacer una evaluación cardiovascular y respiratoria y por último tomar en consideración la clasificación ACE. Ya, bueno, hay que recordar que estas deben ser cirugías electivas con procedimientos ya planificados. Igual aquí me gustaría poner algunos ejemplos, comenzando por la esterilización, limpieza dental, profilaxis dental, extracción de masas benignas o hernia umbilical pequeña. Sí, aparte no sé si conocían que las cirugías no electivas son las que requieren como una intervención inmediata, que son como de cirugía. Lucas, creo que tú conocías algunos ejemplos. Así es, vale, sí tenemos algunos ejemplos como puede ser porfiómetra o una torsión gástrica, quizás una cesárea de emergencia o un trauma abdominal que requiere una emergencia. Y o sea, también hay que recordar que en emergencia usualmente los pacientes llegan en un estado inestable. Bueno, y ahora hablando un poco sobre técnicas de anestesia, bueno, hay algunas, una hablar sobre la TIVA, que es bueno, anestesia intravenosa total. Quizás vale, sabes un poco más de esta. Sí, esta como tal utiliza infusiones continuas de fármacos como el propofol. Romy, creo que conoces sobre la PIVA. Sí, respecto a lo que dijo Lucas, la PIVA combina anestesia inhalatoria con infusión intravenosa parcial. También, Sebas, ¿tú tal vez sabes algo de anestesia? Sí, algo muy importante aquí es que la anestesia locorregional bloquea nervios muy específicos. Dome, tal vez. Sí, yo conozco más sobre la inhalatoria, que esta en cambio usa isoflurano o sevoflurano, que son administrados mediante máquina anestesia.
Y bueno, hay que recordar que estos anestésicos provocan ciertas complicaciones a los pacientes, como por ejemplo hipotensión, hipoventilación, hipotermia o bradicardia. Y respecto a la anestesia, siempre debemos estar atentos a multiparámetros, el cual nos va a indicar frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, capnografía, temperatura y presión arterial. Sí, y el balón de reservorio debe tener un tamaño adecuado según el paciente que va a entrar a la cirugía. No sé si conocen sobre esto tal vez. Yo sé que el balón de reservorio de la máquina de anestesia brinda una presión positiva y también va dirigiendo la respiración del paciente. Bueno, y hablando un poco también sobre las complicaciones que se mencionó hace poco, es importante que tengamos una idea clara de cómo actuar porque hay que tomar decisiones quizás en medio de una cirugía. Así que hablemos un poco primero sobre la hipotensión, que es cuando la presión arterial media cae por debajo de 60 milímetros de mercurio. Quizás, Sebas, tú sabes algo respecto a esto. Claro, no toca seguir ciertas instrucciones, pero lo primero que toca hacer es disminuir la concentración del agente inhalatorio si el pleno anestésico lo permite. Vale, tal vez sabes algo más. Sí, luego de eso sabía que se pueden administrar cristaloides isotónicos como el rigid lactato a 5 a 10 ml kilo. Ya, bueno, si el paciente no responde, debemos utilizar un soporte farmacológico. Por ejemplo, se puede utilizar dopamina de 5 a 10 microgramos por kilogramo por minuto, o también la efedrina de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo por vía intravenosa. Es por esto que el anestesiólogo es el que se encarga de calcular las dosis y siempre estar monitorizando al paciente. Sí, si pasan estas situaciones, el cirujano debe detener temporalmente la manipulación visceral para evitar alguna complicación. Así es, bien, eso en cuanto a la hipotensión. Y ahora de bradicardia, que es cuando la frecuencia cardíaca baja de los niveles seguros. ¿Qué se puede hacer en ese caso, Sebas? Yo pienso que, bueno, con mi criterio puede deberse a la hipotermia, exceso anestésico o estimulación. A ver, tal vez vale. Sí, no sé si sabías que si se llega a comprometer el gasto cardíaco, tenemos que administrar anticolinérgicos. Ah, yo sé cuáles. Pueden ser atropina de 0.02 a 0.04 miligramos kilo, como también el glicopirolato de 0.05 a 0.01 miligramos kilogramos. Y esto se va a controlar. El día de hoy vamos a jugar un escape room, el cual se llama Operación Salvar al Paciente. El día de hoy vamos a jugar con un estudiante de medicina veterinaria. Son las 10:47. Un paciente canino ingresa con sospecha de obstrucción intestinal. El equipo quirúrgico tiene menos de 1 hora para salvarlo. ¿Aceptas la misión? Sí. Sigamos con este caso. El acceso al quirófano está cerrado. Solo podrán ingresar quienes conozcan el valor mínimo aceptable de saturación periférica de oxígeno durante anestesia. ¿Cuál crees que es el número de la saturación? 95. Veamos si estás bien. Muy bien, Doc. Sigamos. Ya. La saturación periférica de oxígeno cae al 82%. El balón de reservorio estaba mal conectado. ¿Qué debe hacer el equipo de cirugía? Continuar cirugía, corregir circuito y ventilar o aumentar anestesia. Corregir circuito y ventilar. Veamos. Muy bien, sigamos. Seleccione la sutura ideal para el intestino. ¿Cuál crees que es? ¿Seda multifilamento, monofilamento absorbible o nylon grueso? Monofilamento absorbible. Muy bien, sigamos. Tienes que mencionar un error quirúrgico. ¿Ya? ¿Estás de acuerdo? En el error quirúrgico te vamos a hacer una pregunta. Entonces,
¿Qué medida previene la contaminación quirúrgica? ¿Cuál crees que es la medida que previene la contaminación quirúrgica? Asepsia. Muy bien. Estamos en la sección de comunicación ética. ¿Cómo debe actuar el médico veterinario frente al tutor? 1. Ocultando la información. 2. Explicar honestamente la situación del paciente. O 3. Culpas a tu equipo. Explicar honestamente la situación. Muy bien, Doc. Llegaste al final. Gracias a las decisiones correctas del equipo quirúrgico, el paciente sobrevivió exitosamente. Bailecito de felicidad. Bueno, y también es importante recalcar que el anestesiólogo tiene un papel súper importante dentro de esta complicación porque monitoriza el electrocardiograma y también la respuesta cardiovascular del paciente. Sí, de igual manera el cirujano en estos casos debe de suspender las maniobras que estimulen el nervio vago. Sí, y ahora hablando en cuanto a la apnea y la hipoventilación, es importante recordar que el capnógrafo puede mostrar elevación excesiva de CO2 o también una línea recta. Sí, en estos casos debemos iniciar ventilación por presión positiva e intermitente. Claro, además se utiliza el balón reservorio cuidando exceder la presión. Además, si existe ventilador mecánico, debemos ajustar el volumen total y el volumen pedal y la frecuencia respiratoria. De igual manera, el anestesiólogo evalúa la profundidad y la vía aérea. Y por otro lado, el asistente verifica la calzonada, que es la que se encarga de absorber el CO2, y el circuito también anestésico por el asistente. Por otro lado, el cirujano puede suspender temporalmente el procedimiento que se está llevando a cabo. Bueno, considerando lo que hablamos anteriormente sobre los riesgos anestésicos, es importante que cuando las cosas pueden llegar a salir mal en el quirófano, debemos informar al tutor con mucha empatía y honestidad sobre lo que pasó con el paciente. Sí, y eso es sumamente importante por el vínculo humano-animal con el que trabajamos dentro de la medicina veterinaria. Claro, además podemos guiarnos mediante protocolos como SPICE. Justo, este SPICE es como una guía de 6 pasos que está diseñada para ayudar a los diferentes profesionales de la salud a comunicar noticias difíciles o diagnósticos graves de una manera más empática y efectiva. Dentro de esto, lo más importante va a ser el entorno, ya que nunca debemos dar malas noticias en pasillos o en salas de espera donde estén el resto de tutores con los pacientes. Justo, Guille, porque lo correcto sería manejar este tipo de situaciones en un ambiente más privado y tranquilo. Ajá, de igual manera se debe de realizar una advertencia previa, como por ejemplo, lamentablemente tenemos que darle noticias difíciles sobre la cirugía que se le hizo, no sé, lo invento, a Luna. Sí, y como último paso es importante considerar la claridad y la honestidad. Se deben evitar tecnicismos innecesarios hacia los tutores. Si, por ejemplo, en lugar de decir un shock distributivo refractario, podemos llegar a decir la presión arterial bajó a niveles críticos y su corazón pues no resistió. Bueno, chicos, no sé si quieren para que nos entiendan un poco mejor cómo haríamos una buena comunicación con el tutor. Sebas, ¿nos quisieras indicar cómo harías una buena comunicación en el caso de que fuera una secuela grave en algún paciente? Claro, bueno, primero toca transmitir lo que es empatía y seguridad al tutor. En este caso, por ejemplo, digamos que me invento, ¿no? Don Carlos, durante la cirugía de Luna hubo una disminución severa de oxígeno. Nuestro equipo logró estabilizarla, pero presenta signos neurológicos, pérdida parcial de la visión. Vamos a iniciar la terapia de soporte y acompañarlos en su recuperación. Sí, Sebas, me parece muy bien cómo le dijiste al tutor, me parece que es la manera correcta. Y ahora tú, Guille, tal vez cómo le comunicarías en caso de fallecimiento. Bueno, en caso de un fallecimiento sería un poco más delicado, pero
Como mencioné anteriormente, les daría la noticia dentro del consultorio, no en los pasillos o en sala de espera. Y para que sea más como dramatizado, ustedes van a ser la familia Gómez. Y comenzaría diciéndoles, familia Gómez, lamentamos profundamente informarles que Mateo falleció. Pese a todas las maniobras realizadas de reanimación, hicimos todo lo posible humanamente para salvarlo. Les damos el tiempo necesario que requieran para despedirse de Mateo. Bueno, eso es todo. Recordemos que hoy revisamos conceptos fundamentales tanto de cirugía como de anestesia veterinaria. Esperamos que este podcast les ayude mucho a comprender mejor la importancia del trabajo quirúrgico responsable. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.